Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Los Hechos de los Apóstoles. Que va a ser controversial y famoso en toda la Biblia. Se llama Saulo de Tarso. Amados por muchos y odiados por otros. El que dicen que es el que renovó el Evangelio, el que dicen que cambió el sistema judío, el que dicen que se opuso a la Torá y empezó a fundar una nueva iglesia. Y bueno, y probablemente lo que hizo fue seguir de una forma independiente las enseñanzas de Yeshua, basándose en textos y en testimonios. Aunque él comenta, ya vamos a ver después en el capítulo 9, siguiente capítulo, ¿no?, su conversión, cómo fue. Y eso va a ser un tema para analizar también. Para analizar bastante. Pero arranca el capítulo 8 entonces. Capítulo 8 dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la Quejilá, que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Entonces empezaron ellos a dispersarse. Empezaron a dispersarse por diferentes lugares. Hubo la persecución. Dice aquí que Saulo consentía, significa que aprobaba lo que estaban haciendo ellos. Para él estaba bien, para él no había problema, porque él también consideraba que él era culpable. Inclusive, vamos a ver después testimonios que no solo eso, él empezó a tener como una ira contra todo lo que se hablaba sobre Yeshua. Y esto es algo interesante. Como cuando te llega un fanatismo, miren, la instrucción del Padre no te hace fanático religioso. La instrucción del Padre te hace una persona entendida, cuerda. No te da odio ni rencor hacia los demás, porque es el Rúa. Pero la religiosidad te pone en enemistad con otros, en ira, en que vos crees que porque estás protegiendo algo sagrado tenés el derecho de menospreciar y matar y asesinar y todo lo que sea, porque para vos es sagrado. Pero eso era la religiosidad. Pero la Torá lo que hacía era hacerte comprender a las personas. Y muchas veces ignorarle. Porque, como dice Asaf, ¿no?, un profeta, que muchas veces tuvo envidia de los pecadores, de los arrogantes, de los burladores, hasta que comprendió, dice, esta gente, por vivir de esta manera, tiene un final muy triste. El Padre le mostró, dice, cuál iba a ser su final. Entonces, por eso él decidió no preocuparse más por eso, no quebrantarse más por eso. Dejó en manos del Todopoderoso. Esa es una persona instruido por Torah. Pero cuando vos estás metido en una mentalidad religiosa, fanática, ya empezaba a tener rencor, odio, menospreciar a otra persona, criticar, atacar, qué sé yo, defendiendo tu tradición, religión o creencia. Eso es lo que era Saulo de Tarso en ese tiempo.
y hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y continúa con Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta acción que ustedes ven ahí que Saulo hacía, lo hicieron muchas veces muchos religiosos en muchos tiempos y también en nuestra época moderna. Lo hizo el catolicismo en su tiempo de Inquisición, donde entraban y perseguían y buscaban donde habían textos protestantes o textos judíos o textos de otras creencias y llevaban a la gente, los exponía, muchas veces los torturaba y otras veces los ejecutaba. Eso había ocurrido. Y hoy, aunque no está ocurriendo en nuestras sociedades civilizadas, vamos a decirle, si muchos líderes religiosos tuvieran el poder de hacer esto que hizo Saulo de Tarso, lo harían. Muchas denominaciones tienen ese deseo de ir a buscar y perseguir a muchos que no están de acuerdo con sus posturas, pero no pueden hacerlo nada más. Imagínense. ¿Cómo es que cuando el fanatismo religioso domina y agarra la mentalidad de la persona, le convierte totalmente en un ser insensible? Eso es lo correcto. Bueno, y Saulo asolaba a la iglesia. O sea, miren, asolaba la iglesia no significa que iba y atacaba a una congregación. A los hermanos que estaban congregándose o aprendiendo la palabra a través del mensaje que dio Yeshua, los perseguía. Y los metía y los entregaba en la cárcel. Veamos la nota 3. Acá hay una que vamos a ver próximamente, ¿no? Este es tipo un adelanto, ¿no? Hechos 9:1 dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote. Miren lo que el deseo que tenía, ansioso por matar a los seguidores del Señor. Cuando uno llega a un fanatismo en extremo, termina con esa mentalidad, con ese corazón. Por eso hay que cuidarse mucho de la mentalidad fanática religiosa. Hechos 26:9, ahí abajo dice, yo solía creer que mi obligación, mira, atiendan bien, yo solía creer, para todos aquellos que estuvieron o están o conocen algún fanático religioso que quiere defender su postura a toda costa, miren lo que Pablo decía, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Yeshua de Nazaret. ¿Cuál era su pensamiento? Yo de todas maneras tengo que demostrar que Yeshua es un farsante, que Yeshua es un mentiroso, que Yeshua no funcionó, no sirve para nada. Yo tengo que ver la forma, me tengo que forzar. Esa era una mentalidad fanática religiosa. De la misma manera, cuando en el cristianismo tradicional, de toda manera quieren demostrar que creer en la Torá, que creer en Yeshua, que creer en las promesas que están en la Biblia, en la Torá, en el judaísmo, son todos negativos y son todos diabólicos. De la misma manera también la posición de muchos en el judaísmo de oponerse y rechazar y menoscabar y menospreciar a Yeshua y al movimiento de Yeshua es un sistema fanático religioso peligroso. Y Pablo era ese tipo de persona. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén, con la autorización de los sacerdotes principales. Hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte, dice. Di mi voto, voté, aprobé. Muchas veces hice que los castigaran en la sinagoga para que maldijeran a Yeshua. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Había personas que tenían esa mentalidad. Maldice a Yeshua, maldice a Jesús. Ahora, Gálatas 1:13. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Elohim
hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mi antepasado. Y algo muy interesante, que el apóstol Pablo, si tenía un celo de algo, no era netamente por la Torá, era por las tradiciones. Hoy en día también muchas denominaciones, muchas religiones, muchas creencias, incluyendo el judaísmo, son más fanáticos, más celosos por sus tradiciones que por lo que está escrito en la Torá. Esa es la verdad. Bueno, entonces con esto estamos viendo lo que está haciendo el arranque de este personaje, Saulo de Tarso, que realmente empieza a perseguir a la iglesia. Y continúa el capítulo 8 con la predicación del evangelio en Samaria. Y esto va a ser interesante porque Samaria es un lugar muy importante en la Biblia y la palabra nos quiere hacer entender algo. Dice, versículo 4, pero los que fueron esparcidos, eso estaba ocurriendo en Jerusalén, ¿no?, por todas partes, anunciando el evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban, por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces, el motivo por el cual ellos empezaron a anunciar el evangelio fue porque tuvieron que huir de sus ciudades, tuvieron que huir de sus casas, ¿no? Entonces, mientras llegaban a un lugar, ¿qué hacían ellos? Compartían las promesas. Me imagino de esta manera. ¿Por qué ustedes huyeron de Jerusalén? ¿Cuál fue la razón por la cual escaparon de sus hogares? ¿Por qué no están allá? Y ellos, bueno, lo que pasa es que nosotros pertenecemos al movimiento del camino, que fue guiado por Yeshua, un nazareno. Entonces comenzó así la charla. No vayan a creer que, hola hermanos, venimos de la secta del camino y queremos hablarle de Jesús que te ama y que quiere cambiar tu vida. No vayan a pensar que ese era el estilo que ellos predicaban. Era una manera de expresarse. Al vos estar en un lugar donde no es tu tierra, no es tu país, una manera de comentar lo que te había acontecido y por qué razón. A eso ya ellos le llamaban estar predicando. Y esa es la mejor manera de llevar el evangelio, que sea parte de tu testimonio, que sea el motivo por el cual vos vivís, andás y estás por cualquier lado. Dice, entonces ya aparece aquí ya otro personaje llamado Felipe, un personaje de nacionalidad probablemente griega, ¿no?, que fue uno de los diáconos electos para cuidar a las personas, ¿no? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a el Mesías. Atiendan bien, él dice que les predicaba al Mesías. Quiere decir que él estaba anunciando a los samaritanos acerca de algo que ellos estaban conociendo, de un restaurador. Y ahora vamos a hablar un poco de los samaritanos, no mucho, ustedes pueden averiguar más, pero le vamos a dar una pequeña idea de quién eran los samaritanos y por qué tanta importancia le dio hasta el propio Yeshua y acá en el libro de Hechos también. Vamos a nota 5. Felipe, el diácono, fue un judío greco parlante, hablaba en griego, ¿no?, del siglo I, que aparece en Hechos de los Apóstoles y que no debe confundirse con Felipe el apóstol. Hay también otro que se llama Felipe el apóstol. Felipe el diácono fue constituido para cuidar a los pobres de la comunidad cristiana de Jerusalén, ¿no?, cuando los apóstoles ordenan a los primeros 7 diáconos. Felipe, apodado el evangelista, predicó e hizo milagros en Samaria. Es una pequeña presentación para entender. Hizo milagros en Samaria, dice. El versículo 6, volvamos a Hechos. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, atiendan bien, y viendo las señales que hacían. Hoy nosotros vamos a tratar de entender algo muy interesante para todos los que son muy espiritistas o muy dados al espíritu o al que desciende espíritu y el que tiene espíritu, el que no tiene espíritu. Vamos a tratar de entender de qué está hablando. Bueno, dice que ellos estaban, miren, fíjense, ¿qué estaban haciendo? Dice, escuchaban atentamente las cosas que decía. Para que vos entiendas el evangelio, la Besorá
el mensaje de restauración no es simplemente la palabra, hermano. No, es escuchar atentamente, prestar atención, los datos, los puntos, los tiempos, por qué, los profetas. Eso era escuchar atentamente. Las cosas que decía, oyendo y viendo también las señales que hacía. ¿Cuáles eran las señales? Entonces, ya que Felipe estaba predicando un tiempo de restauración, muchas personas le pedían que ore por sus enfermos. ¿Por qué? Porque realmente en Samaria había también mucho, ¿cómo se puede decir?, fanatismo religioso y tradicional. Los samaritanos se habían ya mezclado con tantas creencias que muchas veces ellos tenían mucha diversidad de manifestaciones. Y había tantos engañadores que ya es difícil entender quién decía la verdad. Acá eso va a explicar. A ver, nota 6. Hechos 8:6. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Ahora, más abajo dice los samaritanos. ¿Quién eran los samaritanos? En hebreo, Shonronim. Samaria se dice Sinron, ¿no? Shonronim, samaritano. En árabe es As-Shamariyun, porque en este tiempo en Samaria, los que son los samaritanos, probablemente el lenguaje que usan mucho es el árabe. Son un grupo étnico y religioso que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel. Hablan árabe en la actualidad, ¿no? O hebreo moderno. Para sus ceremonias religiosas utilizan el hebreo samaritano o el arameo samaritano, en idioma antiguo, ¿no? Estamos hablando ya de los samaritanos actuales. Ahora la historia. Según la tradición, son descendientes de Manasés y Efraín, los nietos de Jacob, hijos de José. En el año 926, antes del Mesías, las tribus del norte se rebelaron contra el rey Roboam, hijo de Salomón. De esta rebelión surgieron dos reinos, el de Israel en el norte, con su capital en Siquén, hoy Nablus, y el de Judá en el sur, con su capital en Jerusalén. En el año 875 antes del Mesías, el rey de Israel, Omri, y atiéndame, esto es muy importante porque esto ustedes pueden buscar en Google, hay datos, evidencia de que existió este rey y que fundó esta ciudad. Trasladó la capital a Samaria. De Siquén la trasladó él fundó la ciudad de Samaria, él la reconstruyó, acá vamos a ver un texto, compró de una persona y le puso el nombre de Samaria. Primera Reyes 16:24. Después Omri compró por 78 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria. ¿Está corriendo la Biblia? Samaria, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Así se llamaba el dueño de ese lugar. Muy interesante ese tema. Bueno, entonces ahí empezó a aparecer la ciudad capital que se llamó Samaria. En el año 740, ante el Mesías, los asirios conquistaron a las 10 tribus de Israel. La Biblia cuenta que el pueblo original marchó al exilio, en realidad solo la élite intelectual, y fue reemplazado por gente foránea, a quien se le dio cierta instrucción religiosa similar a la judía, aunque el nuevo pueblo samaritano originado con esta mezcla reconocía la Torá, fue despreciado por el pueblo judío. Los intelectuales samaritanos fueron todos llevados a Siria, al imperio asirio, y quedó el pueblo no tan intelectual que fue mezclado con gente de otras naciones. Pero la gente de estas otras naciones empezaron también a estudiar la Torá y muchos de ellos se hicieron creyentes en la Torá. Pero los judíos no les consideraban como judíos por ser mezclados. Eso empezó a ocurrir. Fueron menospreciados por la élite judía que regresó de Babilonia y considerados no judíos o judíos ilegítimos, por lo cual crearon otro sistema de adoración. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual existió el sistema de adoración samaritano?
porque los judíos después de venir a Babilonia tenían tantas reglas y muchas veces en sus reglas no cuadraba algunas posturas que tenían los ciudadanos que eran de Samaria o samaritanos. Después ya le llamaban a cualquiera que no siga estas reglas samaritano. Inclusive ya comenzó a ser un término despreciativo, el samaritano. A Yeshua muchas veces le dijeron samaritano también. Entre el año 400 antes del Mesías al 800 después del Mesías, la lengua samaritana fue una rama occidental del idioma arameo, usada comúnmente para hablar y escribir, produciéndose entonces la traducción del Targum samaritano, o sea, que un libro donde estaban todas las interpretaciones de lo que dice la Torah. Uno de los libros más importantes de los samaritanos era el Memar Markab. Memar Markab. Es el texto más importante para los samaritanos después de la Torah, ¿no? Pentateuco. Y es la fuente teológica más antigua de la tradición samaritana. Y tiene 5 fundamentos importantes. Formula 5 creencias fundamentales. Y atiendan muy bien qué creían los samaritanos, cómo creían ellos. 1, solo Yahvé es Elohim y no hay nadie como él. No creían en otro Dios, no aceptaban otro Dios, ni un semidios, ni un nada que ver. Moisés fue el profeta por excelencia elegido por Elohim. Y esto es muy importante porque ellos le daban mucho realce a Moisés más que a las tradiciones orales del judaísmo. Observar la ley dada por Yahvé a Moisés. Esa era una de las cosas más importantes. Los samaritanos son guardianes de la ley. Ellos defendían mucho la Torah. El lugar de adoración para ellos no es Jerusalén. El monte Gerizim o Gerizim es santo. La casa de Elohim, de acuerdo a Génesis. Lugar escogido por él para su santuario. El ombligo del mundo, según Jueces. Entonces, para ellos Jerusalén no era el lugar de adoración ni el lugar más importante. No sabemos en qué tal vez se basaron. Puede haber, no tenemos que dudar. Puede ser que tengan su argumento. Pero bueno, Yeshua le dio la explicación a eso después a la mujer samaritana. 5, miren la creencia también samaritana. La venida del Taed. El Taed es el restauro, como un Mesías. ¿Se acuerdan que la samaritana le dijo, sé que ha de venir el Taed? Él va a venir a restaurar todas las cosas. Por eso es muy interesante cuando vemos en Hebrí Hadashah muchas posturas, muchos textos nos relatan cosas que realmente ellos creían en aquella época. La venida del Taed, el restaurador de todas las cosas, iniciará la época de la venganza y recompensa. El santuario del monte Gerizim será restaurado, los impíos serán destruidos y los justos serán premiados, de acuerdo a Deuteronomio 32:5. Entonces ellos creen que lo que va a ser restaurado por el restaurador, por el, ¿cómo le llaman ellos? El Ead, ¿no? El Taed restaurador, va a ser en el monte Gerizim. Bueno, continuamos. Según las crónicas, más abajo, samaritana, la separación de los judíos fue causada por el sacerdote Elí. ¿Se acuerdan de Elí, el que estaba con Samuel? Que decidió ir a Silo a construir un santuario para rivalizar con el de Gerizim. Dicen que los propios judíos reconocen la corrupción que reinaba en ese santuario. Eso está en 1 Samuel 2:12. Aseguran que los sacerdotes de Gerizim se opusieron a la designación del rey Saúl, quien luego, como monarca, destruyó el santuario de Gerizim. Dicen que los samaritanos se opusieron tanto a los reyes de Judá como a los del norte. Cuando fue destruido el reino del norte de Israel por los asirios, una parte de los samaritanos fueron deportados y cuando regresaron restablecieron el culto en Gerizim, reconstruyeron el templo del lugar en el año 500 antes de el Mesías. Eso fue aproximadamente cuando regresaron también de Babilonia y hubo esa separación. Con los judíos que regresaban a Jerusalén de diferentes partes, al ver que Jerusalén se estaba restaurando, se sintieron menospreciados. Entonces, vamos a restablecer nuestra adoración en Gerizim, en Gerizim, y allí vamos a construir un templo. Y construyeron un templo. Hubo un templo que se construyó en ese monte.
pero fue destruido en el 128 antes del Mesías por el monarca judío Juan Hircano, un macabeo, hijo de Simón Macabeo. Entonces ahí ya empezaron los macabeos a hacer guerra contra los samaritanos también. Los empezaron a perseguir por su postura contraria. Su ciudad sagrada es Nablus, antiguamente llamada Siquén o Sicar, donde según el Génesis Jacob erigió un altar de Elohim y fue entregada por él en el Génesis 48:22. Como herencia a su hijo predilecto José. Allí fue sepultado eso está en Josué 24:32. Durante el Pesat, los samaritanos hacen sacrificio en el monte de Gerizim, junto a Nablus, porque de acuerdo con el Pentateuco samaritano, o sea que hay una Torá samaritana, ¿no? En ese es el monte sagrado. O sea, hay una disputa ahí. Los samaritanos solamente aceptan a Moisés como único profeta y no reconocen la tradición oral del Talmud, el libro de los profetas, ni el de los escritos, porque se guían exclusivamente por los 5 libros de la Torá. Usan un código llamado Iyub, que trata de aplicar la Torá a la vida social. O sea, ellos más bien la Torá la utilizan para ver cómo puede guiar sus vidas. Generalmente los samaritanos son educados por sus rabinos, llamados Kohanim, plural de Cohen, como parte del pueblo hebreo, pero no del pueblo judío. Ellos se consideran hebreos. Ahora, en el Nuevo Testamento, tiempo de Yeshua, hay varios episodios referidos a samaritanos. En la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25, se explica la importancia del amor al prójimo, basándose en las diferencias religiosas entre judíos y samaritanos. Fue lo que Yeshua quería enseñarle a ese intérprete de la ley. Ustedes por su religiosidad dicen que su prójimo es solamente el que es judío y que el que no es judío no es su prójimo, es su enemigo. En el episodio de la mujer samaritana, Juan 4:5-42, se menciona que aunque en esa época los judíos no se trataban con los samaritanos, Yeshua le pide agua a una samaritana que se convierte en activa predicadora de su mensaje. Y eso está acá en Juan 4:20. Y dice así, miren, es el debate que estaba teniendo Yeshua con la samaritana, interesante. Le dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, o sea, monte Gerizim. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, y eso se cumplió, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, por los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, refiriéndose a el libertador, porque uno de los libertadores de Israel, ¿quién fue? Fue David, que es apoyado tanto por judíos como por samaritanos. Después, con Salomón fue que se divide el reino, y todos los samaritanos saben que va a venir un descendiente de David a restaurar todas las cosas. Por eso Yeshua le dice, ustedes adoran cosas que no están entendiendo bien. El Salvador, de acuerdo a las profecías, de acuerdo a los entendimientos que tenemos, viene de Judá. Más ahora viene la hora, es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Rúa y en verdad, y en Emet. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Elohim es espíritu. Esa palabra Elohim es espíritu, es como decir Elohim es entendimiento, es conocimiento, es razonamiento. Y los que le adoran en entendimiento y en razonamiento y en verdad, es necesario que le adoren. Entendimiento que te lleva a la lógica, le estaba diciendo. Bueno, esto es para entender un poco entonces acerca de los samaritanos. Ahora sabemos entonces dónde se metió Felipe. Versículo 7, ¿no? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces empezaba a haber milagros y manifestaciones milagrosas aquí en Samaria. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Veamos la nota 7.
Hechos 8:7, nueva traducción viviente. Manifestaciones milagrosas, dice. Miren cómo dice en la nueva traducción viviente, espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Bueno, vamos a tratar de entender, ¿qué es un espíritu inmundo o maligno? Espíritu es un aliento, ¿no? Un entendimiento. Cuando se usa la palabra maligno, significa contrario a lo que al Padre le gusta o le agrada. Una manifestación que se opone a las cosas correctas. Entonces, esto muchas veces ocurría en muchas personas. Algunos decían que eran sobrenaturales, espíritus, o ya acá inclusive tenemos la traducción, acá abajo dice malignos. La traducción en griego es akasartos. Y es como partícula negativa, dice, como algo que, como sensaciones negativas. Impuro también dice, o ceremonia moralmente o específicamente demoníaco, dice, o lujuria. Acá aparece también como si el akasartos, como hubiera una ceremonia donde invocan o vienen fuerzas demoníacas. ¿Y qué es esto de demoníaco? Demonio. Es un término de origen griego que deriva de la palabra griega daimon, que significa ser sobrenatural, o espíritu, o fuerza sobrenatural opositora. O sea, increíblemente, algunas personas, y aunque ustedes no lo crean, yo veo eso hasta hoy en día, hay demonios muy educados, pero que hacen las cosas negativamente. Se oponen a lo correcto. Ustedes no, fíjense, hombres que matan, que asaltan, que roban, que hacen cosas terribles. ¿De dónde creen que viene eso? Es una fuerza que nosotros pensamos, pero ¿qué es lo que hay en su cabeza de esta gente? Y hay demonios, pero nosotros, solamente que el término como nosotros tenemos como demonio, es como un ser así maligno. No, eso se va cargando en la cabeza, se va cargando en la mente y después acciona. Después se ve y actúa. Por eso las personas hacen rituales o ceremonia de droga o borracheras, música, todo eso va entrando en tu cabeza y vos actúas de manera sobrenatural, hacer cosas que no debería hacer si estaría en tu sano juicio. A eso se le llama tener espíritu inmundo. ¿Cómo creen ustedes que vino Felipe a contrarrestar eso? Trayendo una mentalidad y un espíritu negativo a eso, opuesto a eso, enseñando las cosas correctas. Y la gente dice que gritaba, puede ser una expresión de tanto dolor o de desesperación, o puede ser también una manifestación sobrenatural de alguna cosa fuerte que tenían, pero lo que sí, empezaban a liberarse de estas cosas. Y también dice que muchas personas eran curadas, pues muchas veces también la situación mental también provoca enfermedad en tu vida. Todo esto para mí es resultado de empezar a escuchar y a aprender lo que el Todopoderoso dice. A eso yo le considero desciende el Rúa sobre ellos. Bueno, continuemos, versículo 8. Así que había gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, miren que dice, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea, este era lo contrario a lo que Felipe estaba haciendo. Este sí hacía brujería, hechizos, magia y decía que eran poderes que él tenía. Yo soy un gran hombre, un profeta. Este era lo que hoy en día nosotros conocemos como muchos charlatanes y habladores, ¿no? Yo voy a hacer así, yo voy a liberar esto, yo voy a traer el espíritu de esto. Este Simón. No era Felipe. Felipe estaba enseñando, estaba poniendo en orden la casa. Este Simón era el que estaba haciendo
la brujería y la magia. Pero miren, dice aquí, versículo 10, dice que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. La gente con la magia o brujería o adivinanza, tú tienes tal cosa, tú tienes tal cosa, tú tienes tal cosa. A ese le decían que era ya gran poder de Dios. Gran poder, superpoder de Dios. No, estaban confundidos, estaban engañados. Nota 10. Dice en la Nueva Traducción Viviente, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, allí asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante, o sea, representando a algún dios. Todo desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Así le trataban. Y vamos a ver lo que dice algunos textos con relación a esta característica de persona que ya existía en el pasado. Jeremías 23:13, por ejemplo, dice, vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados, porque profetizaron en nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Es un texto que hablaba Jeremías recordando cómo en la antigüedad en Samaria se había hecho muchas falsedades por tantas mezclas que habían obtenido. Bueno, versículo 11. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Con qué cosa? Dice, artes mágicas. No confundan artes mágicas por interpretación o por expresión de la Torah. Pero cuando creyeron, atiéndame, a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Elohim, y en el nombre de Yeshua HaMashiach, se bautizaron hombres y mujeres. Y la pregunta es, ¿por qué se bautizaron? ¿Qué hizo que ellos quieran bautizarse? ¿Qué significa el que se bauticen? Significaba que ya no queremos seguir estas prácticas mentirosas que nos estaba metiendo este farsante. Nota 12. Nueva traducción dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? La Besorá. Acerca del reino de Elohim y del nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué importante era el nombre de Yeshua para la transmisión de este evangelio? Porque Yeshua era para ellos el rabino que les interpretó la Torá de acuerdo a la perspectiva que el Todopoderoso había dado. Entonces, para que vos seas parte de la comunidad judía, tiene que haber un rabino conocedor de Torá que te dé la correcta interpretación y que vos le entienda, le siga y te una a él. Y eso era el bautismo. Nosotros entendimos la Torá a través de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que significa acá. Todos estos samaritanos están entendiendo, gracias al mensaje que nos trae este Felipe, que es el mensaje que recibió de sus maestros, que eran discípulos de Yeshua, nosotros hoy estamos entendiendo el valor que tiene la Torá. Y por eso nos bautizamos. Bueno, continuemos. El 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. O sea, este Simón vio miren, le voy a explicar una cosa. Existen los que engañan con poderes milagrosos, con que tengo, pero cuando se dan cuenta que alguien no cae a sus trampas, cuando vos le empezás a explicar lógica, ciencia, palabra, la escritura, profecía, todo el mundo se da cuenta que era un charlatán nomás, que hablaba, que no entendía nada. Entonces quedó avergonzado, tuvo mucha vergüenza, pero como no podía hacer nada, se unió con Felipe. Ya se convirtió como su secretario privado. Estaba siempre con él. ¿Por qué? Tenía algún interés. Quería algo recibir de él. Por eso dice, también creyó Simón. Dice que creyó, entre comillas. Y habiéndose, también se bautizó. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales
y grandes milagros que hacían. Estaba, dice, atónito por los milagros que hacían, que ocurrían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan. Esto es muy importante. La iglesia, los apóstoles, cuando se enteran que muchos samaritanos estaban recibiendo la palabra, ¿qué quieren hacer? Quieren ir a compartir, quieren visitar. Hoy en día, para mí es tan importante que nosotros entre hermanos nos visitemos, compartamos. Yo le visito a muchos hermanos porque quieren que les visiten, ¿no? Pero no puedo compartir con los que no quieren, ¿no? Eso es algo que está. Yo no voy a forzar a nadie con mi presencia. Pero tanto me gustaría, ¿no? A mí me gusta visitar, compartir, llevar lo que el Padre nos reveló. Vemos que los apóstoles también eso hacían. Miren, hay hermanos allá, entonces que ellos querían conocerle. Pero ¿qué dice acá? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, significa que alguien les avisó y les invitó que Samaria había recibido la palabra, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vengan por favor. Aquí hay muchas personas que quieren escuchar testimonios de ustedes. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Apoyarnos en esa manera. Claro, en mi caso, ¿no? Irme a muchos lugares no es tan fácil, ¿no? Tiene su costo. Pero entre muchos hermanos que tengan esa voluntad y quieran preparar una charla en algún lugar, abran las puertas, ¿no? Es importante, ¿no? Si tenemos la posibilidad. Bueno, en ese tiempo, fíjense que había también ya como la comunicación, pero ahorita eran por carta. Alguien mandó carta acá en Samaria, mucha gente está escuchando la palabra y para ellos fue algo sorprendente. Así como a nosotros nos sorprende escuchar que en otros países hay hermanos que aprenden la Torá, aprenden la palabra, reciben la gracia del Padre, y así en Buenos Aires, en Bolivia, en Chile, en México, y es para nosotros maravilloso. Y bueno sería conocerle a todos, ¿no? Ojalá se abra las puertas. Acá en Paraguay también, en muchos lugares hay muchos hermanos que se abren a la palabra, que se abren al Evangelio. Y eso es, para mí eso es lo más importante. Los cuales habiendo venido, bueno, después nos quedamos también, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra, dice la Dabar, de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, y acá viene la parte importante, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, dice. Un momento, acá este texto nos está diciendo que ellos todavía no recibieron el Espíritu Santo. Y el 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. A mí me sorprende esto. Dice que solamente, o sea, haber sido bautizado en el nombre de Yeshua no era una cosa fenomenal. Haber aceptado a Yeshua como maestro, interpretador de la Torá y como parte de la redención y parte de la esperanza, no era suficiente. Dice que tenían que haber recibido el Espíritu Santo. Y eso es que muchas personas dicen, yo quiero recibir el Espíritu Santo, y entienden que es el que tengo que hablar en lengua, que tengo que tirar esto, tengo que tirar aquello, porque así aparece acá, ¿no? Pero vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es que todavía no recibieron el Espíritu Santo? ¿Y será que nosotros sí recibimos? Por ahí, si alguno no recibió, también preste atención. Entonces, ¿qué hicieron para que reciban el Espíritu Santo? 17. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ustedes si se dan cuenta, de versículo a versículo, parece que hay una secuencia, como no tenían todo el Espíritu Santo, vengan acá, vamos a ponerle, ya recibiste el Espíritu Santo. En realidad acá había una previa. Los apóstoles no solamente vinieron para poner la mano sobre los discípulos, sobre los nuevos creyentes, vinieron para ver cómo estaba su creencia. Recuerden que Felipe era un diácono, una persona que estaba saliendo por persecución, y ellos lo que estaban queriendo ver,
la manera que Felipe le está haciendo entender a ellos es la manera correcta o no. Pero ya una cosa Felipe había logrado, que ellos acepten a Yeshua. Pero muchos de ellos probablemente aceptaron estas cosas porque vieron las señales, los milagros. Como hoy en día mucha gente también se va a las iglesias porque ve milagros, porque ve señales. No, pastor, es cierto, yo he visto cómo ese hombre hizo milagros, yo he visto. Pero no para entender sobre el Ruach HaKodesh. Entonces cuando se hacía la imposición de manos es porque ahora sí esa persona entendió. Ahora sí esa persona comprendió de qué se trata creer en Yeshua. Entonces, una vez que comprendiste, entendiste, ahí le hace la imposición de mano. Recuerden que en el libro mismo dice que no le impongan las manos a cualquiera. No es, venga acá, le voy a imponer la mano, no. Antes se da un entendimiento, una charla, una explicación de lo que es la Torah. No sé si me están captando, ¿no? Ojalá que me estén captando. Nota 17. Jeremías 30, y acá está, Jeremías 31. Esto es lo que ellos estaban recibiendo ahora. Y aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué quiere decir? Primero va a venir una reconciliación entre samaritanos y judíos. Ahora acá tenemos a samaritanos y tenemos a los apóstoles que son judíos y están trayendo este mensaje de restauración. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah, atiendan bien, en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. O sea, recibir el Espíritu Santo es que el Todopoderoso ponga en tu mente y en tu corazón su Torah y sea tu Dios, sea tu Elohim, sea la fuerza de tu vida, que te mueva. Y no enseñarás más a ninguno, versículo 34, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces el Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo es que ahora vos vas a entender la voluntad del Padre, la voluntad del Creador, y eso te va a hacer parte de sus promesas y vas a estar libre de culpa. También Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre ellos, sobre vosotros, agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, y pondré, que dice ahí, espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros, que dice ahí, mi espíritu. ¿Y qué es mi espíritu? Y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso es, pondré mi espíritu. Recibirán mi espíritu, conocerán mi espíritu, van a empezar a vivir lo que dice mi palabra. Amén. Bueno, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pero ahí dice, la frase es tan sencilla y como si nosotros nos quedamos con esa frase y con ese texto, ya nos vamos a olvidar de todo el significado que tiene muchas cosas en la Biblia. 18. Cuando vio Simón, atiéndame, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y acá, ¿qué es lo que vio Simón? Vio que estas personas eran como consagradas, como decir, como graduadas. Los apóstoles tenían la autoridad de graduarle a alguien. A partir de ahora vos sos ya un entendedor de la Torah. Entonces lo que él quería no es ser un graduado de Torah, él quería ser como un graduador, él quería ser como un apóstol, él quería ser el que impone las manos, el que gracias a tal pastor yo recibí el don de Dios, él quería tener esa autoridad. Él vio la autoridad que había en los apóstoles y él quería esa autoridad. ¿Y qué dice? Ofreció dinero, dice. ¿Cuánto les pago para que ustedes me den
el certificado de poder yo hacer imposición de mano, autoridad. Y lo que hacen mucho hoy en día. Hermano, para que vos le puedas dar a alguien la autoridad o le puedas imponer las manos, es porque le enseñaste muchas cosas, porque le explicaste muchas cosas, porque le hiciste entender muchas cosas y porque viste que esa persona entendió, cambió, su mentalidad ya no es más igual, tiene realmente una vida correcta, no está haciendo cosas malignas, se ve que ha sanado espiritualmente. Piensen ustedes, ¿cuántas personas se le habla y nunca puede cambiar su vida? Nunca puede cambiar su mente, su comportamiento. Pero lo que Simón estaba viendo con lo que estos hombres hablan, dicen, ¿cuánta gente ha cambiado? Su vida corrompida lo ha dejado. Y ahora ellos lo están consagrando. Tú ya has cambiado. Entonces él quería tener esa autoridad sin él haber cambiado. Porque acá Pedro le va a desenmascarar como le desenmascaró a Ananías y Zafira. Entonces le imponía las manos y recibían el Espíritu Santo, dice. Recibían el Espíritu Santo. Ya sabemos que lo que recibieron es el entendimiento de la Torah. Diciendo, versículo 19, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba la autoridad divina, la autoridad de lo alto, sea también consagrado. Pero para que vos hagas eso, vos tenés que ser una autoridad. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don, miren, acá habla, don de Dios se recibe con dinero. El que vos tengas ese privilegio de poder orar por alguien para que se cure, o poder enseñar a alguien y su vida cambie, o poder guiar la vida de una persona y las personas te vean como persona de autoridad, eso no se compra con dinero. Eso se gana con una experiencia de vida y es un regalo de Dios, un don que Dios le da a cada persona. Cada persona tiene un don para guiar, para enseñar, para orar por sanidad. Cada persona tiene don. El Padre le permite por su vida, pero no se compra así nomás. Y ahora, Pedro le va a decir qué es el problema de este hombre. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Elohim. ¿Y cuál es la razón? Arrepientes después de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y el 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro dice, ¿sabe por qué vos estás actuando así? Porque en tu corazón nunca hubo liberación. ¿Qué es la liberación? Lo voy a explicar. Vamos a anotar. Hechos 8:23. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¿Qué fue lo que pasó con este mago? Él, al ver que él era ante el centro de atención, al que todos le llamaban, que todos le consideraban, y después que aparece Felipe y todos están detrás de Felipe, en el fondo de su corazón le vino una envidia, una ira, porque le quitaron la posición. Hermano, no quiero decir, pero hay mucha gente que tal vez sin pensarlo, le nace la envidia hacia otro. Y aunque no quiera aceptar, está atrapado por eso. Y vive con esa envidia, y vive con rabia, vive enojado, vive molesto. Y muchas veces eso es como una influencia negativa que atrapó tu vida y que uno necesita liberarse. Uno necesita salir de esa trampa, de ese engaño. La envidia, la codicia, está cautivo, dice. Y siempre cuando a una persona se le pregunta eso, va a negar. O sea, nosotros mismos nunca queremos aceptar que tenemos envidia a los demás. Pero es algo que maneja y entra. El sistema muchas veces mete en nuestro corazón. Y Pedro le está diciendo a esta persona, por eso en tu corazón no hay rúa, no hay espíritu, no hay Torah. Por eso. Entonces una persona que vive con un corazón de amargura, de envidia, es porque no tiene la Torah en su corazón. Porque no recibió la Torah en su corazón. Porque no es guía de su vida.
Respondiendo entonces Simón dijo, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces después finalmente se dio cuenta que se equivocó y pide que tenga misericordia de él. El 24. Nota 24 dice, Salmo 78, 34. Cuando Elohim comenzaba a matarlos, finalmente lo buscaron, dice, matarlo en el sentido de quebrantarle su vida. Se arrepintieron y tomaron en serio a Elohim. Está hablando de un salmo de cuando la gente le menospreciaba al Todopoderoso y cuando empezó a quebrantar su vida, le empezaron a tomar en serio. Entonces, hoy en día muchas personas por eso no toman en serio ni las reuniones, ni la palabra, nada. Todo es chiste, todo es broma. Pero cuando empiezan los problemas, ahí todos tomamos en serio lo que es de Dios. Entonces recordaron que Elohim era su roca, que Elohim Altísimo era su redentor, pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón, no eran leales a él. No cumplieron su pacto. Está diciendo lo que realmente ellos vivían y hacían. Ahora, ¿cómo podemos saber que una persona recibió el Rúa, que descendió? Siempre cuando dice descendió es porque eso viene de arriba, porque la Torah vino de arriba. Y para terminar les quiero leer lo que dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Rúa, en espíritu, andad en el espíritu, y no, miren, no satisfagáis los deseos de la carne, dice. Porque el deseo de la carne es contra, ¿qué cosa? El espíritu, que es la Torah. Y la Torah es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si vos tenés guía de la Torah, guía del Ruach HaKodesh, no vas a hacer lo que este mundo influyente en cosas contrarias te dice que haga. Pero si sois guiados por el Ruach, no estáis bajo la ley, que quiere decir condenado. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras que se oponen al Ruach HaKodesh y que son malignas para nuestra vida? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia y mucho más. Ustedes pueden ver que había mucho más lista. Odio también está, rencor, envidia, hechicería. Más el fruto del Espíritu es fruto del Espíritu. Cuando uno tiene, atiendan bien, entendimiento de la Torah, ¿qué sale de su vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y finalmente versículo 25. Y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Elohim, se volvieron a Jerusalén, refiriéndose al apóstol, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces todos los samaritanos de ese tiempo, tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje restaurador de Yeshua, y era una forma en que se estaba ya extendiendo el evangelio. El que recopiló esto y lo añadió o lo puso acá en el libro de Hechos es para que podamos entender el valor que tiene la Besorá cuando llega en diferentes regiones. Acá no hay nada de dramático. Acá es aprendamos la palabra y que esa palabra cambie nuestra vida y nos permita ser mejores personas. Pero había personas que no tenían interés de cambiar su vida. Solamente querían hacer negocio con la palabra, como hoy en día hacen mucho. Bueno, después dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y vete hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, ahora una voz, ¿no? Un ángel dice, estando Felipe en Samaria, bien cómodo, le dice, bueno, llegó la hora de salir de acá, te vas a ir a Gaza. En este tiempo, por ejemplo, Gaza está teniendo muchos problemas, pero en ese tiempo había un hombre que estaba caminando o andando por ahí, viajando a su tierra, y que Dios quería que se encuentre Felipe con él, porque tenía una tremendo milagro para él. Y eso era algo muy interesante. ¿Quién era este señor? Vamos a verlo
Hoy ya no podemos más, ya se nos acabó el tiempo, pero la próxima reunión vamos a hablar de qué se trataba. Y acá algo interesante que Felipe va a empezar acá ya a sacar textos, o sea, el relator. Yo siempre quiero que ustedes entiendan, el relator que estaba recopilando o editando, él tiene un mensaje que nos quiere dar. Y nosotros eso es lo que tenemos que descubrir. No tenemos que estar, esto se habrá ocurrido, no habrá ocurrido, habrá sido... Hay un mensaje acá que el creador, el editor, de hecho nos quiere dar y a eso nosotros apuntamos. Próxima semana entonces vamos a ver sobre Felipe y el etíope, el eunuco de Candace. Shalom. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y vamos a saludarles a los que están todavía.